Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Barbactas comparte una historia a medianoche y deja a todos boquiabiertos con una sola frase: ¿todavía hay alguien que me espera? Lo que pasó después te sorprenderá. La noche del martes, Barbactas, conocido por su carisma y estilo enigmático, publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram que encendió las redes sociales. La imagen, aparentemente simple, mostraba una calle solitaria iluminada por faroles, acompañada por el texto: «Ven y ala bekleyen biri bareme». ¿Todavía hay alguien que me espera? Esta frase, cargada de emoción, ha desatado una ola de especulaciones entre sus fans y seguidores, especialmente entre sus admiradoras, quienes no han tardado en reaccionar. Una de sus seguidoras más activas comentó: «Claro que te estamos esperando, Bar. Siempre lo hemos hecho y lo haremos». Otras comenzaron a teorizar sobre si esta historia podría estar relacionada con una ruptura reciente o si simplemente era una reflexión melancólica. Lo cierto es que la historia no fue aleatoria. Según fuentes cercanas al actor, Bar ha estado atravesando un periodo emocional complejo tras una separación silenciosa con una figura también del medio artístico, cuyo nombre, por ahora, prefirió no revelar. La prensa del corazón no tardó en buscar respuestas. Se especula que su relación con la presentadora Nur YLDZ ha llegado a su fin. Aunque ambos han sido muy discretos respecto a su vida privada, la falta de apariciones juntos desde hace más de 2 meses ha alimentado los rumores. Al ser consultada por los periodistas, Nur simplemente respondió: «Prefiero no hablar de mi vida privada. Le deseo lo mejor a Bar». Bar, por su parte, no ha dado declaraciones públicas. Pero su entorno asegura que se encuentra concentrado en nuevos proyectos y que ha optado por mantenerse alejado de la atención mediática para proteger su estabilidad emocional. Un amigo cercano del actor comentó: «Bar está pasando por un momento introspectivo». Esa historia fue una forma de expresar su soledad, algo muy humano y real. No fue un llamado dramático, sino un pensamiento al vuelo que decidió compartir. La reacción del público fue inmediata. En menos de una hora, la historia fue capturada y compartida en múltiples cuentas de fans, generando más de 20.000 comentarios en diferentes plataformas. Muchas mujeres se sintieron identificadas con ese sentimiento de esperar a alguien que quizá ya no volverá. «Todos hemos sido esa persona que espera», escribió una usuaria en Twitter. Otro comentario popular decía: «No es solo Bar quien pregunta, somos muchos los que nos lo preguntamos a diario». Aunque la historia desapareció 24 horas después como dicta la función de Instagram, el eco emocional que dejó sigue resonando. Algunos psicólogos que trabajan en redes sociales destacaron que este tipo de publicaciones reflejan la vulnerabilidad de los artistas y cómo, a pesar de la fama, comparten las mismas emociones que cualquier otra persona. Esa noche marcó un antes y un después en la forma en que sus seguidores perciben a Barbactas. Lo que parecía una simple historia en Instagram se convirtió en un espejo colectivo de emociones contenidas. Los hilos de conversación en Twitter, TikTok e incluso en foros dedicados al entretenimiento comenzaron a llenarse de análisis, hipótesis e interpretaciones sobre lo que Bar realmente quiso decir. Algunos expertos en comunicación digital señalan que esta forma de compartir emociones personales en redes sociales tiene un doble filo: por un lado, humaniza a la figura pública; por otro, la expone a una avalancha de juicios, expectativas y presiones. A pesar de ello, en este caso, la respuesta fue mayoritariamente empática. Se habló menos del chisme y más del sentimiento. Muchas personas contaron sus propias historias de espera, abandono, amor no correspondido o rupturas dolorosas. Lo de Bar se volvió una conversación global sobre la soledad moderna. Una periodista cultural escribió al día siguiente: «No fue simplemente una publicación, fue una grieta por la que todos, al menos por un instante, miramos hacia nuestro interior». ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado si todavía hay alguien que nos espera? En el fondo, todos queremos ser esperados. Algunos seguidores más cercanos al trabajo actoral de Bar recordaron una entrevista de hace un año, en la que él mencionaba que su papel soñado era interpretar a un hombre que, tras perder a su gran amor, vaga por ciudades desconocidas buscando un propósito. Quizás ahora esté viviendo algo parecido, pero en su vida real, comentó uno de sus fans en un podcast. Mientras tanto, varios medios de comunicación turcos comenzaron a reconstruir la cronología de su relación con Nur YLDZ. Aunque ninguno de los dos había publicado fotos juntos en los últimos meses, pequeños detalles como la desaparición de likes mutuos en redes sociales, la falta de interacción digital y ciertas frases ambiguas en entrevistas pasadas comenzaron a cobrar sentido. Una cronista de farándula señaló: «Siempre han sido reservados, pero los silencios también comunican, y a veces lo hacen más fuerte que las palabras». A pesar de todo el revuelo,
Bar no volvió a publicar nada durante varios días. Su silencio fue interpretado por algunos como una estrategia, por otros, como una necesidad. Un director con el que trabajó anteriormente declaró en una entrevista que Bar es alguien muy introspectivo. Cuando algo lo golpea emocionalmente, se recoge en sí mismo, no como una huida, sino como un proceso necesario para sanar. Al octavo día, reapareció con una imagen en blanco y negro de una playa desierta al atardecer, sin texto, sin ubicación, sin explicación. Fue suficiente para reactivar el debate. Para algunos, era un mensaje claro, está en un proceso de reflexión. Para otros, era una forma de seguir alimentando el misterio. Sin embargo, hubo quienes interpretaron ese silencio visual como una respuesta a todo lo que se había dicho en su ausencia, no necesito hablar, ya lo he dicho todo. Mientras tanto, el equipo de producción de una serie en la que Bar había sido confirmado como protagonista anunció un retraso en el inicio del rodaje. Aunque no mencionaron motivos específicos, fuentes internas afirmaron que era para darle tiempo al actor de recuperar su centro emocional. Esto generó aún más apoyo de parte de sus seguidores, que comenzaron a enviarle mensajes de ánimo, cartas e incluso pequeños obsequios simbólicos que representaban fuerza y esperanza. En medio de todo esto, Nur YLDZ fue vista en un evento de gala, luciendo espléndida pero visiblemente seria. Cuando fue consultada nuevamente sobre Bar, respondió con una frase que añadió más leña al fuego: a veces, aunque el amor siga vivo, la vida nos empuja por caminos distintos. Con esas palabras, muchos dieron por confirmada la ruptura, aunque sin detalles ni explicaciones claras. Una revista internacional especializada en celebridades publicó un análisis titulado El arte de decir adiós sin palabras, el caso Bar Baktas y Nur YLDZ, donde se destacaba cómo las emociones humanas, cuando se viven en la mirada pública, adquieren una dimensión completamente nueva. El artículo finalizaba con una frase poderosa: quizás el amor verdadero no siempre es el que se queda, sino el que sabe irse sin destruir al otro. La historia siguió escalando. Cadenas de televisión comenzaron a preparar especiales sobre Bar, sus comienzos, su carrera y la manera en que ha cautivado a miles con su autenticidad. Uno de estos programas incluso logró una entrevista exclusiva con un primo del actor, quien, bajo anonimato, compartió: desde niño, Bar siempre ha tenido una conexión especial con el silencio. Cuando algo le duele, no lo grita, lo transforma. Y eso es precisamente lo que ha comenzado a hacer. Días después, Bar fue visto en una pequeña ciudad costera, participando en un retiro artístico donde actores, músicos y poetas comparten espacios de creación. Las imágenes lo mostraban en calma, sonriente, colaborando con jóvenes artistas. Esta aparición generó una oleada de esperanza entre sus fans. Muchos interpretaron su participación en ese retiro como una señal de renovación. Poco después, publicó un poema breve en su perfil de Instagram. El mar no espera. Pero yo sí. Porque aunque todo pase, algo en mí todavía cree. En los regresos. Esa publicación, que superó el 1.000.000 de likes en menos de 3 horas, cerró el círculo emocional iniciado aquella medianoche con su historia en la calle solitaria. No se trataba de una simple frase, ni de una ruptura, ni de una campaña de marketing. Era un proceso, un viaje íntimo compartido con el mundo. Y aunque no sepamos si alguien lo sigue esperando, una cosa ha quedado clara: Bar Baktas no está solo. Millones lo acompañan en su búsqueda, no solo de amor, sino de sentido, de paz, y quizás, de sí mismo. Y hasta aquí llegamos con la historia de hoy. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu comentario abajo contándome qué piensas sobre esta misteriosa historia. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras novedades. Hasta la próxima, corazones.